En este tercer domingo del tiempo ordinario hemos escuchado el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 14 al 20, en donde yo quisiera que reflexionáramos o hacerles caer en cuenta en algo que a veces se maneja con mucha soltura y la gente lo va asimilando y lo va repitiendo, pero de pronto no alcanzamos a descubrir como las dimensiones de esto y no llegamos a valorar la riqueza que nosotros tenemos como católicos. Mira, aquí dice que cuando Juan es arrestado, Jesús se dirige hacia Galilea. Esto indica que estaba en la parte sur de Israel, en lo que llamarían el Mar Muerto, Judea. Se va hacia la parte norte, que fue donde él creció, la región de Galilea, y se ubica en esa cerca a Cafarnaúm, en el lugar de Cafarnaúm, que queda por la vía Maris, que era una vía muy importante hecha por los romanos para tener contacto con la población egipcia, tener toda la Europa y toda esa Asia conectado con Egipto, y él se ubica en esa región llamada Cafarnaúm, y dice aquí que el plazo se ha cumplido. Ya llegó el reinado de Dios. Volved a Él y creed en el Evangelio. Y aquí donde yo quisiera que nosotros reflexionáramos sobre esta frase. El reinado de Dios. El reinado de Dios. Ese de es un posesivo que también en gramática se conoce como genitivo. Cuando a nosotros nos enseñan la gramática, nos enseñan sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto y circunstancial. Y con el sujeto nos enseñan los posesivos, que en nuestro idioma castellano es el de. El posesivo, el sujeto posee, y cuando aquí se dice que el reino de Dios, quiere decir que el reino le pertenece a Dios. El reino le pertenece a Dios. Dios es el dueño del reino. Y cuando una cosa es poseída, adquiere las características del poseedor. Cuando uno adquiere algo, es porque ese algo adquiere las características de las que uno tiene. Entonces, cuando uno dice aquí que el reino es de Dios, es porque el reino tiene las características de Dios. ¿Y cuáles son las características de Dios? Que es eterno y que es perfecto. El reino de Dios tiene las características de Dios. ¿Y cuáles son las características de Dios? Que Dios es eterno y es perfecto. Aquí yo les quisiera que ustedes reflexionaran. ¿Cómo hace Dios para reinar en nuestra historia? ¿Cómo Dios puede reinar en nuestra historia? Si Dios es perfecto, si Dios es eterno, y nosotros no somos perfectos, nosotros no somos eternos. Nosotros somos espacio-temporales y somos seres limitados. ¿Cómo Dios entonces puede construir su reino en nuestro mundo? ¿Cómo? Dios directamente puede intervenir en nuestra historia. La respuesta es no. Y aquí es donde encaja todo lo que está diciendo el Evangelio de Marcos. Dios hecho hombre, cuando empieza a instaurar el reino de Dios, porque Él dice el plazo ya se ha cumplido, luego el reino de Dios se construye con la presencia de Jesucristo, empieza a llamar a unos discípulos, Simón, Andrés, Santiago, Juan. ¿Por qué hace eso? Porque la forma en que Dios interviene en nuestra historia es a través de una institución, y esa institución se llama la Iglesia.
y la iglesia se convierte en la administradora de la gracia de Dios en nuestra historia. ¿Y cómo administra la iglesia? A través de los sacramentos y a través de los sacramentales. ¿Cuál es la diferencia entre los sacramentos y los sacramentales? Es que los sacramentos no dependen de mi fe. Los sacramentos son una realidad objetiva. Es decir, no depende de mi fe si Jesús se hace presente en el pan y en el vino. No depende de mi fe. Sin mi fe se hace presente en el pan y en el vino, porque es la institución la que garantiza la presencia en el pan y en el vino, no mi fe. Mientras que si yo cojo el agua bendita sí depende de mi fe. Si yo no le tengo fe al agua bendita, no funciona. ¿Ve la diferencia? Eso es así es como se distingue el sacramento de los sacramentales. Los sacramentos son 7 y no necesitan de mi fe para que produzcan lo que tienen que producir. Conmigo o sin mí, el sacramento es lo que es, mientras que los sacramentales sí dependen de mi fe. Si usted no tiene fe, al prender una vela no le sirve para nada. Si usted no le tiene fe a una imagen, no le sirve para nada. Pero el bautizar, el confirmar, la Eucaristía, la reconciliación, no dependen de mi fe. Obviamente que si yo tengo fe, más se desarrolla el sacramento, pero el sacramento se da de por sí. Conmigo, sin mí, el sacramento se da porque el sacramento lo establece y lo administra Dios y lo administra la iglesia. Lo establece Dios y lo administra la iglesia. Esa es la diferencia entre el sacramento y lo sacramental. ¿Cómo Dios interviene en la historia? A través de la iglesia. ¿Y cómo la iglesia administra la gracia de Dios? A través de los sacramentos y de los sacramentales. ¿Dios necesita de una mediación? Sí. ¿Dios necesita de una institución que Él mismo ha fundado cuando se hizo hombre? Sí. ¿La iglesia procede del querer de Dios? Sí. Y aquí lo tenemos, con Simón, con Andrés, con Santiago y con Juan. Y cuando nosotros, pertenecientes a esta iglesia católica, que es la única que procede de esas palabras y acciones de Jesús y que garantiza la presencia de Dios a través de la historia, la iglesia católica de rito romano, porque no hay más. En Occidente no hay más. Y yo le invito a que investigue. En Occidente, solo la Iglesia Católica de rito romano garantiza mi fe en Jesucristo muerto y resucitado, no hay más. Y cuando yo, como miembro de la Iglesia Católica de rito romano, empiezo a venir a los sacramentos, practico los sacramentos, levanto las manos, cierro mis ojos, me arrodillo, canto. Cuando yo, como miembro de la Iglesia Católica de rito romano, prendo una vela, tengo la imagen como presencia protectora de Dios y de la Santísima Virgen y de los ángeles, cuando yo hago una novena, cuando yo cargo un escapulario, cuando yo hago estos ejercicios de piedad, voy abriendo una serie de puertas para que la gracia de Dios, a través de la única iglesia que Él funda, podamos recibir la gracia a través de los sacramentos y de los sacramentales. Por eso cuando usted toca las imágenes, le pone sus velas y alguien lo critique, hombre, que eso le resbale. ¿Por qué? Porque la persona que a usted lo critica por hacer ese tipo de cosas es que no es consciente de lo que significa la presencia de Dios en medio de. Dios solo hace presencia en nosotros a través de estos rituales, a través de estas celebraciones, a través de esta autoridad que le entregó a la iglesia cuando le dijo que los haría pescadores de hombres y los llama. Cuando una iglesia se contacta con esos hombres, es lo que garantiza la construcción del reinado de Dios a través de los sacramentos y de los sacramentales. Mire, cuando yo a veces veo aquí a la gente, sobre todo allá atrás en la Virgen del Carmen, veo que la gente llega, coge la Virgen y ponen su mano, levantan y su cabeza la inclinan y empiezan como a pedirle con esa fe a la Santísima Virgen María a través de esa imagen. Hombre, esos son canales que están abriendo ahí tremendamente.
O este Cristo que tenemos acá en esta nave nueva que se construyó. A mí me ha dicho ciertas personas de la comunidad: padre, ponerle un plastiquito porque es que a veces la raspan y sí, van deteriorando la imagen y toca uno estar muy pendiente. Pero es que si yo le pongo un plástico a eso ya no sirve. Ya no sirve la imagen. La imagen es para que la toquen, la imagen es para que la desgasten, la imagen es para que produzca lo que tiene que producir: presencia de Dios. A mí me han dicho: padre, ¿a ti no te gustaría un calendario, estas cosas de vela, pero eléctrica? Estos que son eléctricos. Pues eso para mí sería buenísimo, y además que tengo la conexión ahí, pero el problema es que eso no es lo mismo que prender la vela, no es lo mismo. No es lo mismo que coger la vela y ponerla ahí y que esa vela se desgaste. No tiene la misma connotación que ver un foquito ahí que empieza a hacer así y ya. Y si se va la luz, ¿qué? ¿Ven? Por eso ustedes y yo como católicos tenemos que valorar todo lo que tenemos: nuestras imágenes, nuestros escapularios, el agua bendita, estos 7 sacramentos, y celebrarlos con mucha fe. Ahora imagínense usted lo que le puede pasar a una persona cuando el sacerdote consagra el pan y el vino y empiezan a hacer la procesión para comulgar, y el sacerdote empieza a entregarle la hostia consagrada a la persona, y la persona se come la hostia y eso le llega a su estómago que está lleno de ácido gástrico. Inmediatamente esa hostia consagrada, la presencia real de Jesucristo en esa hostia, se disuelve, se diluye, y completamente el cuerpo la va asimilando, y empieza usted a hacerse Cristo, y Cristo empieza a hacerse usted. ¿Y cómo es posible que gente que venga a misa, gente que comulgue, empiece a decir que existe alguien que le pueda hacer daño, que le hicieron un maleficio, que le hicieron algo raro, que alguien le tiró a usted alguna cosa? ¿Cómo es posible que usted diga eso si usted es una persona que está completamente protegida por esa presencia de Dios? Pero a veces le creemos más a otras cosas que a las maravillas que nosotros tenemos en nuestra casa. Como dice ese dicho antioqueño: somos claridad de la calle y oscuridad de la casa. A veces no creemos en lo que practicamos, más creemos en cosas de afuera, más le creen a otras cosas que realmente son de dudosa procedencia, y que eso no tiene ningún sentido, a venir a estos espacios y tener esa convicción profunda que cuando usted hace la señal de la cruz sobre su cuerpo, cuando usted canta, se arrodilla, levanta las manos, cierra sus ojos, cuando usted hace esta serie de rituales, esa presencia de Dios está invadiendo nuestro espacio histórico. Esa presencia de Dios está llenando nuestra realidad humana para bendecirnos, acompañarnos, protegernos de cualquier cosa. ¿Cómo interviene Dios en nuestra historia? A través de la Iglesia. ¿Y cómo hace la Iglesia para administrar la gracia de Dios? A través de los sacramentos y de los sacramentales. ¿Existe otra forma en que Dios puede intervenir en nuestra historia? No, porque Dios no tiene tiempo, Dios no tiene espacio, Dios es perfecto, y por eso necesita de la Iglesia para poder transmitir las maravillosas gracias que nos ha dejado en su querido Hijo, muerto en una cruz y resucitado, y hoy sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros. El Señor esté con vosotros.